gracias por darnos la posibilidad de dialogar sobre este tema que no solo afecta, como dijiste bien vos, a nosotros, que somos la parte del corredor inmobiliario, sino que también en la medida que tomaron los empleados del registro, también se ven afectados los escribanos, que son la parte notorial y fundamental por ahí de todo lo que es la parte registral de los inmuebles, tanto de escrituras, sino también, bueno, los abogados con la parte sucesoria y también algunos contadores y demás profesionales que necesitan de esos informes que son vitales para todos los trámites que competen. A ver, es una medida que se tomó desde el 2 de marzo de este año corriente, ya llevamos casi 2 meses, si bien yo por ahí no estoy adentrado profundamente porque nosotros solicitamos informes muy a menudo, por lo general lo hacen las escribanías, porque nosotros lo que hacemos es la parte comercial y después colaboramos con el trámite registral, que es lo que necesitamos justamente de esta institución, que es la que está, por así decirlo, ellos dicen que están de paro, pero la realidad es que ellos lo toman como una medida permanente de paro, no dicen que están de paro. ¿Qué pasa? Ellos reclaman, por lo que he leído en diferentes portales y por lo que he escuchado, reclaman no solamente un aumento de salario, sino también una categorización en su trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque hay una ley que se formalizó en el 1985, que es la 10295, donde lo jerarquiza a ellos con un convenio que dice que todo lo que sea que ingresa al registro de la propiedad como, digamos, por así decirlo, la ganancia que tenga el registro entra en ese convenio y tiene que ir avalado, justamente abocado a los trabajadores de ahí en una parte técnica que los representa a ellos, que es esto, la parte técnica es justamente sacar los informes en tiempo y forma que necesitan los diferentes profesionales. Ese es el problema que vienen teniendo ellos, que están pidiendo un aumento salarial y la jerarquización de su tarea. Es lo que he leído en diferentes informes. También lo que ellos dicen es que llegaron a un acuerdo hace aproximadamente un mes, donde lo firman, y las autoridades que a ellos lo representan ahí adentro no le están dando el aval y le piden que ingresen en el convenio diferentes gremios. Uno, por ejemplo, es UPCN y ATE, donde los gremios desconocen todo. Entonces, creo que es una medida de fuerza lo que ellos están tomando en este momento, que, como te dije anteriormente, está complicando diferentes ámbitos registrales que necesitamos los profesionales. Nosotros, en nuestro caso, las operaciones inmobiliarias o también los contratos de alquiler, porque también si nosotros tenemos que hacer hoy un contrato de alquiler que depende de una garantía de propiedad, claro, no lo podemos llevar a cabo, no le podemos dar ingreso a la persona que necesita su lugar para habitar, porque si ese informe no sale, yo no le puedo dar el aval al dueño. También no solo nosotros abarca el problema en la parte, digamos, de operación inmobiliaria, también los inquilinos que necesitan de ese aval, de esa garantía propietaria, tampoco lo pueden sacar. Después hay muchas cosas que se engloban, que no sé si serán verdad o no, que ellos como que continuamente tienen amenazas de diferentes sectores, tanto, como te digo, de los gremios como la parte estatal, que los obliga a trabajar y ellos no quieren trabajar. Entonces creo que, para sintetizar todo, es una medida que ellos están tomando de fuerza para llegar a lo que quieren, que es que les avalen ese convenio que fue firmado, claro, en 1985, donde no solo se ajustan a un ingreso salarial de acuerdo al dinero que ingresa al registro, sino también una categorización, una jerarquización dentro de la labor que es técnica. O sea, lo que hacen ellos es la parte técnica de sacar los informes. Sí, prácticamente es un reclamo de casi 40 años, algo que viene de los 80. Matías, esto como, bueno, en tu caso, digamos, ¿has tenido problemas en los contratos de alquiler o medianamente lo venís llevando, digamos, subsanando con lo que ya tienen?
No, mirá, nosotros problemas no, sí tenemos que atar cabo y ser conscientes que tenemos que respaldar tanto a las partes que vayan a hacer cualquier operación o inclusive a alguien que vaya a hacer un contrato de alquiler por formalidad de hacer bien las cosas, pero puede vengar en ciertos problemas. Por ejemplo, te doy uno a conocer, que puede ser que las partes quieran hacer una operación y nosotros no podamos avanzar porque necesitamos sí o sí de ese órgano vital que es el pedido de informe. ¿Qué pasa? Puede pasar que las partes digan, nosotros el negocio lo hacemos igual por una cuestión de incertidumbre, que esto también genera incertidumbre porque estamos en un problema de que el dólar sube y baja y nosotros el mercado nuestro lamentablemente se mueve en ese contexto, más allá que puede haber una excepción. No sé, a lo que voy es lo siguiente: si las partes quieren sí o sí formalizar el acto de compraventa, por así decirlo, y no está ese pedido de informe, nosotros podemos hacer, si ellos, como te digo, de conformidad lo aceptan. ¿Qué pasa después si en el pedido de informe detrás de eso surge un problema de inhibición, embargo sobre el bien o una anotación personal de embargo sobre la persona? Tenemos como que recaer en un error que no queremos, pero pasa y puede estar pasando. A nosotros, por ejemplo, no nos ha pasado y lo tratamos de evitar en todo lo posible. Tratamos de resguardarnos quizás con alguna manera de una reserva de esa operación hasta cierta forma llegar a tener esos informes en tiempo y forma. ¿Qué pasa también? Que cuando vamos por ejemplo, nosotros ya hemos hecho otras operaciones anterior a esta medida y hoy tenemos que estamos en el tramo final de la escrituración, donde la gente quiere escriturar porque todo aumenta, todo encarece y quieren tener su título como corresponde porque son dueños de tenerlo. La institución que emite estos certificados, que es el registro, a través de las personas encargadas, se pide igual al registro, ellos trabajan muy lentamente, lo que complica más las cosas porque no solo se acumulan el trámite nuestro, sino el trámite de 135 distritos que son de la provincia de Buenos Aires, y entonces lo hacen de manera muy lenta. Y te dicen, bueno, tenemos que escriturar mañana. ¿Por qué? Y porque al escribano le emitieron el certificado que salía hoy, pero ya estaba casi a vencer. Los certificados tienen un vencimiento, no sé con exactitud bien, porque como te digo, no es la parte que nos compete, pero pongamos un ejemplo de 15 días. Bueno, le avisan el día 13, nosotros el 14 tenemos que avisarle a la persona, mira, estamos para escriturar, que ya tenemos los contratiempos, que alguno está de viaje y demás. Entonces, son todas complicaciones acumulativas que nos están, como te digo, complicando, no solo en la parte, digamos, de operaciones, sino en la parte de organización, porque es el día a día y es difícil. Pero bueno, hasta el momento lo podemos llevar. Esperemos que se levante lo antes posible para que entre todos, porque nosotros, o sea, más allá de que somos inmobiliarios, colaboramos con los escribanos, con los abogados, o el que viene como asesoría para decir, ¿cómo hago para saber esto? Bueno, pedí un informe, no se lo podemos decir hoy, pedí el informe. O sea, vení dentro de 2 meses, entonces es todo acumulativo, es un tramo de cosas que se van acumulando que es difícil de llevar. Bien, Matías, nos metemos en otro terreno, bueno, que tiene que ver justamente con este mercado inmobiliario. Bueno, se dio marcha atrás a una ley que tiene que ver con de los contratos de alquiler, la ley de alquiler, así se denomina, se dio marcha atrás. Bueno, ¿cómo eso, qué cambio generó, digamos, cómo se manifiesta? Mira, en referencia a la ley de alquiler, hoy no hay una ley de alquiler nueva. Salieron diferentes comunicados donde manifestaban que iba a haber una derogación de la ley que se estipuló en la pandemia. Que bueno, ahí hubo, digamos, una serie de ¿cómo te puedo decir? O sea, entró agremiados, el gremio de inquilinos agremiados a respaldar un poco lo que estaba pasando con los inquilinos en la pandemia, donde unos se quedaban sin trabajo y otros no podían pagar porque a lo mejor no podían ir a trabajar y dependían de las horas que trabajaban. Bueno, cuando se creó esa ley, se manifestó una ley que era de un mínimo de 3 años, un aumento que era anual debido a un índice que se promedia de acuerdo a la ley del RIPE,
no es la ley del RIP. El RIP es la institución que regula ese promedio que anualmente se aumenta. Claro. Y bueno, 2 garantías como mínimo. A ver, las partes, lo que es los contratos de alquiler, hoy sigue vigente esa ley. Lo que salió, los comunicados, era de la derogación. Hicieron confundir a mucha gente, donde nosotros nos ha llamado, y nos generaba como esa especulación que había detrás del propietario con el inquilino por una cuestión de desfasaje del precio de los alquileres, donde teníamos que decirle, no, mirá, nosotros hoy vos venís, tenemos que hacer un contrato nuevo, tenemos que hacer por la ley que existe, hasta que no haya una fecha estipulada, una derogación de la ley y un boletín oficial donde digan, bueno, hoy está esta ley nueva, nosotros no podemos hacer un contrato sobre una ley que no existe, o sea, nueva. Está la que se estipuló en la pandemia, que creo que fue en 1 de julio del 2020. Pero no hay una ley nueva, eso queremos dejarlo en claro. Sí hay un proyecto de derogar la ley, creo que acortar los plazos tanto los plazos del tiempo del alquiler, volver a los años, volver a los 6 meses, pero también de acomodar el promedio del aumento, porque hoy estamos con un aumento que el mes en curso dio del 95%, que es muy alto a lo que aumentan los sueldos. Entonces, nosotros tenemos muy poquitos problemas con gente que está complicada, pero si bien se complica, vienen pagando en el lapso del mes. Pero bueno, nos puede pasar que si sigue aumentando podemos tener muchas complicaciones con gente que no va a poder pagar. Eso es así. Bien. Este aumento, bueno, inflacionario, la corrida cambiaria con el dólar, ¿cómo afectó, digamos, a la venta de propiedades? Es un día a día, ¿Se vende, una pulseada. ¿Se venden propiedades? Sí, a ver, yo siempre digo que uso un término que no sé si está bien o está mal, pero a nosotros nos ha dado resultado para que la gente entienda cuál es el valor para poder vender. En el mercado no es que hay falta de compradores, sino yo creo que hay falta de vendedores. O sea, por un precio módico, digamos. ¿Qué pasa? Es tan difícil de por ahí que la gente entienda la corrida cambiaria y que las propiedades en dólares por ahí tienen que, en cierta forma, bajar, más las que tienen un tiempo determinado ya en venta prolongado, es decir, propiedades que están en 2 o 3 años en venta, que no han bajado el valor, es las que más se hace difícil vender. Yo te doy un dato, por ejemplo, se nos ha dado a nosotros en estos últimos meses, hemos vendido propiedades de ese tiempo que estaban en un valor, por decirle mucho, hoy con el valor que tiene el dólar, mucho más arriba de lo que se vendieron ahora. Pero bueno, siempre digo que la calle nos pone en vereda a todos, es decir, nosotros como corredores inmobiliarios podemos ir a tasar una casa, podemos tener el error de tasarla en un número que no corresponde, y después la calle también a nosotros nos pone en vereda, es decir, no es el número que realmente la calle nos trae el cliente para que el vendedor pueda vender y el comprador pueda comprar. Entonces, se hacen operaciones, hemos hecho algunas, pero bueno, todo tiene una cuestión de sentido común entre el que quiere vender y el que compra en lo que realmente vale. Esa es la verdad. Después, bueno, entramos en el rubro rural, que ese siempre por ahí tiene otra brecha, claro, por la posibilidad por ahí que estamos hablando por ahí de personas que tienen un poder adquisitivo un poco mayor al que anda buscando una propiedad, y después hay ciertos ítems que se vienen dando con la compra de propiedades, por ejemplo, qué sé yo, con este tema justamente que charlamos del aumento de alquiler, personas que tenían una X cantidad chiquita de fracción de campo y sus hijos están alquilando y se les hace recontra difícil poder solventar el alquiler, o lo están padeciendo, sufriendo, han decidido, por ejemplo, vender para poder dar la posibilidad a sus hijos que tengan una propiedad. Ese es un factor. Después el otro factor por ahí es la gente que ha tenido que hacer una división de bienes, sea por herencia o por un divorcio, y adquieren la propiedad aquel que va a vivir, desapareció, por así decirlo, un poco aquel que pensaba en un alquiler, una inversión para un alquiler, como quizás no hacían nuestros padres, desapareció porque ya hoy no es rentable, a lo mejor invertir en una propiedad para después poner en alquiler. Entonces, ese que antes existía durante mucho tiempo, que nosotros en el poco tiempo casi estamos en el rubro, tuvimos la posibilidad de vivirlo muy poco,
porque no teníamos esta corrida cambiaria tampoco. No, eso puede traer consecuencias de que en algún momento va a haber una poca demanda de viviendas para alquiler. Es un tema muy importante, por lo menos en nuestra ciudad. Volvemos a ese tema, la plaza, o sea, de los alquileres está desbordada, tanto para nosotros como para todos los colegas que están en la ciudad. Y si vos te vas a Pergamino, nosotros viajamos continuamente a Pergamino, a hablar con otros colegas o en otros lugares, están en la misma situación que nosotros. Que justamente, ¿qué pasó? Hoy el que tiene X cantidad de propiedades que tenían alquiler decidió sacar a vender algunas de esas propiedades, salir a vender, y eso redujo la plaza en el porcentaje de alquileres. Entonces, hoy el desfasaje que tenemos de propiedades en falta de alquiler es la gente que hizo inversiones anteriormente para alquilar, que hoy no les es rentable, prefieren no tener alquilada y salir a vender. Entonces eso redujo el porcentaje de propiedad de alquilar y un problema habitacional grande. Bueno, Matías, te agradezco un montón esta charla, bueno, da para más, pero bueno, los tiempos son acortados. Bueno, por lo pronto ya nos vamos a volver a encontrar y bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros somos partidarios que lo que podamos brindar como información y asesoría a cualquier persona que quiera venir, siempre estamos abiertos. Para nosotros nos suma poder darle esa facilidad a la gente y también a ustedes que a través de esta posibilidad la gente entienda cómo funciona.